Bien, Wendy me levantó la mano. ¿De qué trabajamos la semana pasada? Sí, profe, la semana pasada pues trabajamos el apoyo psicopedagógico desde la perspectiva docente y decíamos que el Departamento de Orientación y Psicología proporciona apoyo a los docentes, como acompañamiento a los procesos de planificación, acompañamiento a los procesos de evaluación a los aprendizajes, acompañamiento en el diseño de la acción tutorial, el apoyo para un clima de un aula positiva y decíamos también que la acción tutorial tiene tres ámbitos que son orientación académica escolar, orientación personal y orientación vocacional. Y que la acción tutorial aborda diferentes aspectos por niveles. En el nivel inicial y primario, uno de esos aspectos es la prevención de dificultades de aprendizaje y en la secundaria, conocimiento de actitudes y sus intereses profesionales. Muy bien, excelente. ¿Ibe me había levantado la mano o vi que la bajó? De la mano. Ok. También se habló que cuando el psicólogo llegue a la institución educativa tiene que dejar bien definido cuál va a ser su rol, tanto en los docentes como como personal administrativo, como también con los estudiantes. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces justamente de esto voy a reforzar la parte que tiene que ver ya con la labor, la labor del orientador en el aula. Y decíamos, ¿verdad?, que deben esta labor o su rol debe definir y dejarlo bien claro, que es lo que decía Ibelice, para que después no estén diciendo a ustedes que hagan dibujos en una cartulina, que piquen papeles, que hagan... No, no, no. Ese no es el rol de usted y eso está bien definido. Entonces, el profesional de la orientación y la psicología en el centro educativo debe tener un manejo claro de de su rol como, como psicólogo. Que ahorita lo voy a poner como maestro. Una vez pregunté en en una actividad, en una tarea, en un foro, que si el psicólogo llega al centro educativo y el director le dice que eso es hacer la pasantía, ¿verdad? Y el director le dice que se ponga a dar clase, que él va a hacer su pasantía dando clase, que si lo acepta o no. La mayoría me dijeron que lo aceptan con humildad, otros dicen que sí, que lo aceptan, otros... Bueno, la cuestión es que de unos 32 psicólogos estudiantes que tenía el grupo de pasantía, unos 26 están dispuestos a dar clase en un aula, en la pasantía. Otros 4, 5, 6 dijeron no, yo no lo aceptaría. Le pondría en claro que lo acepto por una situación de emergencia, pero mi especialidad, mi carrera no es educación. Mi carrera es psicología educativa, por ende entonces mi pasantía debe ser en ese departamento. Esto pasa entonces también en los centros educativos, que los ya graduados, ya designados en el centro, muchas veces los docentes, los directores quieren ponerlo a dar clases y el docente se deja, el psicólogo se deja, lo ponen como portero, lo ponen como secretaria, lo ponen a coger una llamada, a picar papeles. No, 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 no. Su rol es puramente psicopedagógico. Entonces, Wendy decía, la orientación profesional, la orientación psicológica, psicopedagógica, tiene varias dimensiones. Una dimensión personal, una dimensión personal, social y una dimensión emocional. Y todo esto entonces tiene una serie de elementos que ustedes deben trabajar. En la dimensión profesional, conoce, asume, promueve un modelo pedagógico para orientar la intervención en los centros. Desde la dimensión curricular, el docente, el psicopedagogo, ustedes como psicólogos educativos, psicólogas, son todas mujeres, contribuyen a la implementación del currículum, proponen las evaluaciones e intervenciones que sean necesarias, promueven hábitos de estudios en los centros educativos con los estudiantes, apoyan a los docentes. Es otra dimensión. La otra dimensión es la de gestión curricular.
usted es parte del equipo de gestión. Entonces, dentro de esta gestión curricular o dimensión, la gestión curricular o escolar, perdón, usted vela porque los espacios educativos promuevan los aprendizajes. Eso es rol suyo. Vela por el cumplimiento de las políticas que garantizan la atención a la diversidad. Eso también es rol suyo. Por eso también decíamos la semana pasada que hay que supervisar lo que hacen los estudiantes, los profesores, hay que supervisar, orientar, ver la planificación, de modo que todo esto esté dentro de lo que ellos hacen. Entonces, esto es algo importante y es algo que ustedes deben tener a mano y conocer, tener en cuenta, porque esto es parte de su rol. Y cuando vaya Teófilo Peralta en un momento dado a acompañar a Ibelice allá en la cuesta o acompañar a Paulina allá en su centro educativo, esas son las cosas que vamos a tomar en cuenta. Entonces todo esto lo veíamos la semana pasada, hablábamos de acompañamiento a los procesos de planificación, hablábamos de esos elementos que debe tener esa planificación, hablábamos de esa asesoría que deben recibir los docentes en ese proceso. Hoy entonces el grupo de Paulina, Sobeida e Ibelice van a presentar otro de los temas que tiene este manual y vamos a discutir un poco con ellos. Ellos van a presentar el tema, luego entonces nosotros nos unimos a esa discusión cuando ellos hayan terminado de presentar. Así que, a ver, Ibelice, ¿me tiene la manita levantada? Le faltó una integrante, profe, Yuleika. Ok, bueno, entonces lo que deben hacer es que leen la parte que ya les tocaba, si la tienen ahí en la diapositiva, y ustedes continúan con Yulei la que parte de está. ustedes. No, que ella está, lo que pasó fue que usted no la nombró a ella, pues. Ah, No, a la Yuleika, que no sí, nombró sí. fue a Tatiana. No, pero si él quiere no hay problema, yo igual, si él quiere no expongo. Ok, no hay problema. No No, diga él- eso, no diga eso. Bueno, Él bueno. nombró a Yuleika, la que él nombró no nombró a Tatiana. Ah, La que no va es Sobeida, no, Tatiana, usted 1.1 ahí. Deben poner entonces a Tatiana aquí. No, perdón. Bien, entonces, cuando ustedes estén listas, adelante. Profe, proyecte la diapositiva que yo la mandé. Personal o en grupo. Creo que fue personal que se la mandé. Vamos a ver igual. Entonces, Puede iniciar. estamos listos.
¿Están listas? ¿Ya está la presentación en proyección? De acuerdo, ya vamos a empezar entonces. Ya el profe introdujo el grupo, aunque me dejó fuera, pero aquí estamos, una servidora, Tatiana. Y esta semana le vamos a hablar acerca del apoyo psicopedagógico desde la perspectiva del estudiante. Ese es el tema que nos compete, entonces inicio. La siguiente, profe. El rendimiento académico de los estudiantes está vinculado a las características propias del proceso de construcción de conocimientos de estos, de tal manera que tienen mayor éxito académicos aquellos estudiantes que pueden autorregular sus propios procesos de aprendizaje, los que son conscientes de lo que hacen y cómo lo hacen, los que captan las exigencias de las tareas y responden consecuentemente a ellas, los que planifican y examinan sus propias realizaciones, los que emplean estrategias pertinentes, valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores, así como aquellos que tienen un autoconcepto académico positivo y que entienden que el esfuerzo como el principal responsable de los resultados de su ejecución académica. En el contexto educativo actual se busca que los estudiantes aprendan a aprender. Para eso es necesario que el estudiante desarrolle actividades que lo ayuden con su rendimiento escolar. Podría ser establecerse un horario, participar en las clases, enseñar a lo que aprendió, eso estimula también a que se refuercen los conocimientos, estudiar en voz alta y fijarse metas, entre otras. Algunas de las estrategias que pueden utilizar los estudiantes para fomentar esta parte. Entonces, la siguiente, profe. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos, un conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas. Es decir, que es un tipo de conocimiento estratégico en el que los estudiantes pueden planificar, organizar, controlar la frecuencia de las acciones, las técnicas que utiliza en función a las metas de aprendizaje que tenga, de tal manera que se pueden decir cómo y cuándo aprender. De esa manera discriminan entre los diferentes tipos de técnicas y estrategias que le permitan llegar a las metas de aprendizaje que se proponen. Las estrategias de aprendizaje, algunas de ellas son estrategias de codificación, estrategia de recuperación de la información, de apoyo y de adquisición. Eso está visualizando ahí. Entonces, la estrategia de adquisición de la información, en esta puede ser adquiere conocimiento intencional y de repetición. Las estrategias atencionales pueden ser de dos tipos, de exploración y de fragmentación. La de exploración es consciente en leer superficial o incremente todo el material, centrándose solo en aquellos aspectos que hipotetice o discrimine como relevante para él. La de fragmentación consiste en otra estrategia de atencional, la que le permite concienciarse en la división o fragmentación del material en las partes para completar el mejor rendimiento. Es decir, que cuando
se utiliza la estrategia de fragmentación, los conocimientos previos del tema son limitados, las metas y el objetivo son claros y tiene un material disponible que está bien organizado. La definición de la estrategia de codificación, esta se sitúa en la base de los niveles de procesamientos y se aproximan más o menos a las de comprensión. El significado, entre ellas están los siguientes tipos: la estrategia de monotecnización, la de elaborización y la de organización. La estrategia de monotecnización implica el uso de estrategias que suponen una codificación superficial o elemental, sin demasiada dedicación de tiempo y esfuerzo. Entre las estrategias menotécnicas se encuentra lo que conocemos como el acróstico, las rimas, las palabras claves. Entonces, entre las estrategias de elaboración existen dos tipos de elaboración: la simple, basado en la asociación intramaterial, aprender complejo, y el cual lleva a cabo la integración de la información en los conocimientos previos del individuo. Las técnicas que están asociadas son simples, relaciona imagen mental y visuales, parafraseo, metáfora y esas cosas. En las estrategias de organización, estas hacen que la información sea todavía más significativa y más manejable para el estudiante. La organización de la información puede llevarse a cabo mediante agrupamientos diversos, uso de categorías, podría ser secuencia, construcción de mapas, diseño de diagramas y uso de la estructura textuales. Y la estrategia de recuperación de información son los procesos encargados de transportar la información desde la estructura cognitiva a la memoria a corto plazo, es decir, sacar la información del almacenamiento y reproducirlo de nuevo. Sirve para optimizar los procesos cognitivos de recuperación o recuerdos mediante sistemas de búsqueda y generación de respuesta. Los tipos de estrategias implicados son estrategia de búsqueda y estrategia de generación de respuesta. Las estrategias de generación de respuesta garantizan la adaptación positiva que deriva de una conducta adecuada a la situación. Están divididas en estrategias de planificación de respuesta y estrategias de respuesta escrita. Las técnicas pueden adoptar una disposición secuencial, lo libre de asociación, ordenación, redacción, hacer, aplicar, transferir. Estas podrían ser las estrategias utilizadas por los estudiantes para tener un apoyo psicopedagógico desde la perspectiva del propio estudiante. Esa es mi parte. Paulina. Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina Salcedo y le voy a hablar sobre las estrategias de apoyo. En esta resaltan los factores motivacionales, metamotivacionales, que resaltan importante para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. También nos sirve para conocernos y darnos cuenta de qué manera aprendemos mejor. Estas estrategias se centran en aumentar motivaciones, la autoestima y la atención. Los tipos de estrategias de apoyo son
estrategia metacognitiva y estrategia asociativa. Las estrategias metacognitivas son habilidades que tenemos acerca de los procesos y producto cognitivo, es decir, conocer y controlar lo que se desea aprender, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cuándo lo hacemos en dichas estrategias. La estrategia asociativa, esta permite a las personas controlar el estado psicológico con la ansiedad y la expectativa desadaptada o la falta de atención. Los hábitos de estudio. En los hábitos de estudio, estas son como estrategias técnicas, recursos y actitudes que facilitan la adquisición de conocimiento, los cuales los estudiantes interactúan en los nuevos saberes mediante un trabajo intelectual que permite al estudiante en el aprendizaje y aprender en sociedad. Siempre es importante mantener una actitud positiva. Esto determina una gran medida al éxito académico, como el cual quiere el hábito, el hábito académico. Esto requiere de tiempo y práctica. Actitud hacia el estudio. Esta puede dirigirse hacia un número de objetos, la disciplina que se estudia, los contenidos específicos de esto, los procesos del aprendizaje, la estructura y el tamaño del grupo, los recursos y sus dinámicas, así como diversos aspectos de la clase, tales como la disciplina escolar, los métodos de enseñanza que se emplean, las actitudes que se realizan en las aulas. Siempre, profe, debemos de tener siempre una actitud positiva y una motivación para lo que podamos lograr. En nuestra área de la profesión, las actitudes pueden evidenciarse a una dirección positiva y negativa. La positiva favorece el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar, y la actitud negativa, esta pueden como convertirse en predictora del proceso escolar y la decepción de los estudiantes. Hasta ahí mi exposición. Acompañamiento psicopedagógico en el establecimiento de actitudes positivas del estudio. La unidad de orientación y psicológica favorece a través de sus acciones el desarrollo de una actitud favorable de los y las estudiantes hacia su estudio. Entre estas se encuentran impulsar el establecimiento de relaciones interpersonales positivas a los internos del centro educativo en cada salón de clase de manera particular. Asesorar a los docentes para favorecer clima educativo motivacionales que se promueve la participación estudiantil. Asesorar a los docentes para la planificación de actividades educativas del interés del estudiante. Acompañar a los docentes para que impulsen no solo el cumplimiento de las asignaturas de los estudiantes, sino su comprensión y esfuerzo en el desarrollo será los académicas que propone. Diseñar acciones para el rendimiento estudiantil de función de diversas fases del aprendizaje. Diseñar y motivar el desarrollo de actividades que a la participación del docente y estudiantes. Motivar la información continua de todo el personal en la escuela de forma tal que pueda ser referente importante para los estudiantes. Sistema atribucional.
Sistema atribucional. Los procesos de atribución hacen referencia a la causa que las personas acuden para explicar las situaciones que experimentan, aunque esta causa puede ser muy diversa, con estado de ánimo, con características de personalidad, de forma de ser, esfuerzo, altos y bajos, grado de dificultad o la situación buena o mala suerte, capacidad de falta o de capacidad. Se puede categorizar mediante las dominaciones diversas de atribucionales. La teoría atribucional propuesta por Weiner en el 1980 se establece que las atribuciones realizadas en el estudio para explicar el resultado, por lo general, debido a las siguientes causas: capacidad alta de capacidad o esfuerzo, o falta de esfuerzo, la suerte o su falta, el grado de dificultad de la tarea, aunque reconoce que pueden existir otras causas. Para evaluar el sistema atribucional de los estudiantes se toma en cuenta diferentes aspectos o dimensiones. Atribución de características de la tarea referida o considerada de los resultados académicos de las utilidades asignadas de la asignatura. Atribución de esfuerzo, concebida como el estrés, por obtener resultados favorables entre las situaciones de que demandan mayor compromiso hacia lo necesario para lograr lo que implica todo el caso de interés de atender. Atribución de capacidad. Se concibe como la actitud orientada en la motivación a lo largo de obtener buenas calificaciones de funciones. Atribución de evaluación de los profesores. Se concibe como la actitud de conformidad o no con los resultados académicos de función de la expectativa del alumno y de los considerados como una evaluación justa o no por parte de docentes. Inteligencia múltiple, referencia al estilo de aprendizaje. El proceso del aprendizaje está influido por varias personas referidas a la capacidad de los intereses, las habilidades y del estudiante. En tal sentido, es oportuno identificar las múltiples habilidades de competencia de esto, y es así como los métodos de la escuela han apuntado a la reconocer la inteligencia del estudiante, su preferencia, el estilo y el aprendizaje de fin adecuado a la experiencia educativa de la respuesta y característica. Se nos fue la compañera, mientras tanto entonces se nos fue la compañera, parece que se le cayó en internet, se oía con algún problema. Entonces ella estaba trabajando esta parte del sistema atribucional, que está relacionado con la orientación, pero en este caso ya definitivamente a las capacidades que tiene el estudiante para la adquisición de aprendizaje, y lo que debe el orientador reforzar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Acuérdense que nuestro rol como psicólogo educativo consiste en ayudar a los estudiantes en todo ese proceso, y como decíamos en semanas anteriores, hay un punto de diferencia entre nosotros y los docentes. El punto de diferencia está en que el docente revisa, evalúa hasta dónde llegó el estudiante, lo que pudo alcanzar, sea en un mes, en un bimestre, un trimestre, un año completo. Y nosotros, los orientadores y psicólogos, lo que hacemos entonces es trabajar, evaluar, verificar por qué no alcanzó ese otro porcentaje que le faltó para completar el 100%. Entonces, en las capacidades de atribución es lo que nos pone en contacto, nos pone en contexto, nos ubica, qué es lo que debemos reforzar
o trabajar con esos estudiantes en ese plan de intervención. Esperamos entonces si llegó la compañera, si el internet se le arregló, y si no, entonces continuamos con la persona que sigue sobre las orientaciones para acompañar a los estudiantes desde la perspectiva del sistema atribucional. ¿Regresó la compañera? ¿No ha regresado? No. ¿Alguien entonces puede continuar con esta parte en lo que ella regresa? Wendy, ayúdanos ahí, por favor. Sí, profe. Orientaciones para acompañar a los estudiantes desde las perspectivas del sistema atribucional. Generar conversatorio y coloquios con los estudiantes sobre las diferentes variables implicadas en el rendimiento académico, destacando el esfuerzo y la autorregulación del proceso de aprendizaje. Orientar a los y las estudiantes para la evaluación y autorreflexión de su sistema atribucional con la finalidad de que puede valorar los aspectos a mejorar en cada asignatura a fin de tener el logro académico esperado. Orientar a docentes y familias sobre la necesidad de transformación de las atribuciones causales del rendimiento académico de las y los estudiantes. Acompañar a los estudiantes en aspectos vinculados a su autoconcepto, su motivación de logro y el compromiso con su propio proceso de aprendizaje. Realizar planes psicopedagógicos para el apoyo a los y las estudiantes repitentes en sobriedad y con experiencia de fracaso escolar, brindando oportunidades para que mejoren sus aptitudes. Asesorar a los maestros y a las maestras en la forma de orientar y trabajar los errores en el proceso de aprendizaje y las experiencias del fracaso escolar. Asesorar a las familias en el manejo de las situaciones de fracaso escolar o las experiencias negativas vividas por sus hijos e hijas en el contexto educativo, a fin de que puedan demostrarles actitudes empáticas, le brinden apoyo y eviten comentarios y acciones que disminuyan su autoconcepto, autoconfianza y que puedan condicionar en su propia expectativa respecto a su proceso de aprendizaje. ¿Qué sigue? Bien, sigue ahí. Inteligencia múltiple. ¿Quién sigue? ¿Ella continúa ahí? Yo voy a continuar esa ahí, porque ella le tocaba eso, pero va a continuar. Ok. La inteligencia múltiple proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es influido por variables personas referidas a la capacidad de los intereses y las habilidades de los estudiantes. En tal sentido, es oportuno identificar las múltiples habilidades y competencias de estos y estas, así como los métodos. La escuela han actuar a reconocer la inteligencia de los estudiantes, su preferencia y estilo de aprendizaje, fin de adecuar la experiencia educativa a esa y certificamiento. La inteligencia múltiple es la concepción que no existe inteligencia única, generalizada. Psicólogo de 1900, la inteligencia está representada por las habilidades sobre problemas de distintos campos y generar valorados. Ok, prosigo yo, profe. La misión naturalista, esta se refiere a la que no la veo bien, a la compensación para recibir la naturaleza de un modo integral. Implica tener empatía por los recursos naturales
sentimientos ecológicos por los ecosistemas y hábitat. La dimensión interpersonal implica la capacidad de percibir y establecer distinciones en estos estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otra persona. Esta inteligencia suele estar presente en líderes religiosos o políticos, en los profesionales y maestros, en los terapeutas y en los padres. La dimensión intrapersonal está referida, a implicar a capacidad de autocomprenderse, de tener un modelo único, útil y eficaz de uno mismo y de emplear esta información eficazmente en la regulación de la propia vida. Desarrollar la capacidad de construir una perspectiva respecto de sí mismo, de organizar y dirigir su propia vida. Estilos de aprendizaje. Se refiere al propio método o conjunto de las estrategias que cada persona utiliza cuando quiere aprender algo. Las teorías del aprendizaje reconocen que los y las estudiantes aprenden en formas distintas unos de otros, con ritmo diferente en función del contenido que trabaje en relación con las competencias del individuo. Se puede afirmar entonces que los diferentes estilos de aprendizaje están relacionados con factores personales y sociales. En los personajes se encuentra el momento evolutivo del desarrollo correspondiente con la edad del estudiante, los intereses, el nivel de desarrollo de funciones y habilidades cognitivas, las expectativas y motivaciones respecto a la escuela, el autoconcepto, las creencias basadas en experiencias del éxito o fracaso previos, entre otros. En tal sentido, los estilos de aprendizaje también pueden cambiar, perfeccionarse, fortalecerse, diversificarse y etc. Es decir, el modo de aprender evoluciona y cambia constantemente, como lo hacen las personas y su contexto. Clasificación de los estilos de aprendizaje. Diferentes enfoques y teorías sustentan la clasificación de los estilos de aprendizaje. Presentan los modelos de Kolbe y de Feder y Silverman. Kolbe, el modelo de organizar los estilos de aprendizaje atendiendo a la forma de procesar y elaborar la información que aprendemos. Según este autor, el aprendizaje se da como resultado de trabajar la información de manera procesual. En 4 fases: experiencias, actuación, reflexión y teorización. En los desarrollos
cotidianos del aprendizaje, este autor sostiene que la mayoría de las personas tienden a especializarse en una o como mucho en dos. De estas 4 fases, por lo que por, por, por lo que proponen diferenciar 4 tipos de estudiantes, dependiendo de las fases en las que prefieren trabajar. Estudiante activo, fase de actuación. Estudiante irreflexivo, de reflexión. Estudiante teórico, fase de teorización. Y estudiante pragmático, fase de experimentación. El modelo de Feder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones: tipos de información percibida, modalidad sensorial, organización de la información, forma de progresar del estudiante y procesamiento de la información. Según el tipo de información percibida, con preferencia, las y los estudiantes pueden ser sensitivos o intuitivos. Los sensitivos reciben preferentemente información externa o sensitiva a la vida, al oír o a las sensaciones físicas. Los intuitivos perciben información interna o intuitiva a través de la memoria, ideas, lecturas. La modalidad sensorial externa más efectiva puede ser visuales y verbales. En la obtención de la información, los estudiantes visuales recuerdan mejor lo que ven, por lo que prefieren representaciones visuales tales como dramas de flujo, diagrama, cuadros, gráficos y demostraciones, mientras que los verbales prefieren obtener la información en forma escrita o hablada, pues recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. Organizar la información. Las y los estudiantes pueden ser inductivos y deductivos. Los primeros entienden mejor la información si está organizada intuitivamente, es decir, se presentan los hechos y las observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. Los segundos prefieren deducir de ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. La forma de procesar y comprender la información quienes tienen un estilo secuencial aprendan y resuelvan problemas con pequeños pasos incrementales que tienen una progresión lógica, mientras que los que tienen un estilo global aprenden haciendo grandes saltos, aprendiendo nuevos
material casi al azar y de pronto visualizado. La calidad pueden resolver, pueden resolver problemas complejos rápidamente y poner cosas justas en formas innovadoras, aunque pueden tener dificultades, sin embargo, en aplicar como lo hicieron. La forma de trabajar la información. Los estudiantes pueden ser activos o reflexivos. Los estudiantes activos tienen a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo activo con ella, discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros. Los estudiantes reflexivos tienen a retener y comprender nueva información, pensando y reflexionando sobre ella. Prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. Acompañamiento psicopedagógico. En función de las ideas múltiples y los estilos de aprendizaje para fortalecer que en los centros educativos existan un proceso educativo que apunte a la diversidad de estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, será necesario que el equipo de orientación y psicología pueda impulsar esta perspectiva con las y los adolescentes, toda la comunidad educativa a través de acciones como las siguientes. Desarrollo de espacios de formación con los y las docentes para valorar las características de los diferentes estilos preferentes de aprendizaje de las y los estudiantes, cuidando que no se tome como elemento categórico, sino orientadores. Asesorar a las y los docentes con orientaciones para acompañar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes según estilos y preferencias de aprendizaje. Evolucionar los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes con la finalidad de ayudarles a potenciar sus procesos de aprendizaje, para que así identifiquen los instrumentos a la identificación de los estilos de aprendizaje. Apoyo a las y los estudiantes en la comprensión de sus procesos de aprendizaje, partiendo de la manera como perciben, organizan, procesan y comprenden la información que se estudia. Diseño de materiales para el apoyo a las y los estudiantes, partiendo de los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes en el centro educativo. Muy bien. Vamos entonces. Dime, Ibe. Profe, por ejemplo, de mi tema yo entendí que
El psicólogo debe darle una orientación es al maestro, cómo él debe detectar cuando hay diferentes tipos de estilo de aprendizaje en su aula. Porque mayormente los maestros se van mucho a lo, a lo, a lo escrito mucho y a veces también a lo hablado, pero hay muchos niños que no entienden por ahí, o sea que mayormente entienden viendo, por ejemplo, puede ser un objeto que le enseñen, por ejemplo, pueden ser de asignaturas como sociales, naturales, y dando también a entender que el niño tal vez no aprende de la manera que ellos están enseñando, porque ese niño tiene una dificultad que se lo impide y que ellos como profesionales de la educación tienen que también darse un poquito de cuenta, que no digan de momento que el niño es un niño que, vaya, como popularmente le dicen, bruto. Sí, muy bien. ¿Alguien más que algún comentario, alguna reacción al tema que presentamos? Profe, Ajá. por eso es que en el área de aprendizaje le dicen, o sea, del área de psicología, por eso es que le dicen problemas de aprendizaje. Porque cuando ya el profesor no puede, ya con ese niño, lo refiere al psicólogo. O sea, para que, para que el psicólogo, o sea, pueda ayudarlo, o sea, hay diferentes estrategias, diferentes actividades que uno le pone a ese niño para que, o sea, depende también en qué ese niño está fallando, en su problema de aprendizaje. Sí. ¿Usted me entiende, profe? Correcto, claro, claro, claro. Sí, sí, tienes razón. Está en lo correcto, Paulina. ¿Alguien más? Y refuerzos un poquito más adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna reacción a este tema? Bien, entonces miren, esta perspectiva psicopedagógica desde o el apoyo psicopedagógico desde la perspectiva del estudiante está muy centralizada en lo que nosotros hacemos como maestros, en lo que nosotros hacemos, digo, como maestro no como psicopedagogo, pero aliado al docente del aula. Comenzaba diciendo la primera compañera que el rendimiento académico de los estudiantes está vinculado a características propias del proceso de construcción de conocimiento que tiene el estudiante. Esto entonces hace pensar que entre la persona, los estudiantes que tienen mayor éxito en su proceso académico, son aquellos que pueden autorregularizar su propio proceso de aprendizaje, que son conscientes de lo que hacen, de cómo lo hacen, de qué forma aprenden, de qué forma ellos retienen información, de qué forma ellos pueden entender un contenido. Y son estos estudiantes que pueden regular su propio proceso. Es que el rendimiento académico va a estar organizado, va a estar relacionado con estilo de aprendizaje, actitud ante los estudios, estrategia que tengan los profesores para trabajar con los estudiantes. Está regularizado, está este, asociado con estos elementos. Entonces, si usted ve un estudiante que tiene éxito en el proceso educativo, que es un estudiante sobresaliente, que está siendo reconocido todos los meses, este estudiante hay que darle seguimiento porque está en nuestro grupo y quizá tenga otra debilidad, pero no tiene una debilidad como tal en el proceso de adquisición de los aprendizajes. Ahora, ¿quiénes son aquellos estudiantes que sí presentan alguna situación? Lo inverso a esto. Son estudiantes que usted le pone un tema hoy para presentarlo mañana, para presentarlo el martes, y regresan copiando cositas del tema y al final ni siquiera usted entendió lo que presentaron en una suma. Estos estudiantes tardan en aprenderse los procesos porque llegan a la casa, sueltan el cuaderno, sueltan la mochila, no tienen una regulación familiar que entra dentro de este proceso. Entonces por eso que el estudiante que no es capaz de regular su propio proceso de aprendizaje son los estudiantes que aprenden menos o que tienen mayor desventaja frente a los que sí pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros en este proceso? Pues justamente orientar al docente, orientar al estudiante, tener trabajo directo con ellos
para que los que aquel muchacho aventajado le sobra, yo llevar a este muchacho a un nivel parecido. Nunca vamos a tener estudiantes de la misma forma en el aula. Y ustedes me dirán ahora, profe, pero entonces muchas cosas las que yo tengo que hacer en el centro, porque yo veo que las compañeras mías, las psicólogas tienen 20 años, lo que hacen es dar charlita y presentar video. Y entonces usted me está diciendo a mí ahora que debo intervenir, que debo dar seguimiento, que debo anivelar muchachos. No, eso no es ustedes que van a hacer eso. Ustedes lo que hacen es que dan estrategia al docente para que logre llevar al estudiante hasta este nivel. Aquí tenemos en este momento conectado 8 personas. Cada uno de ustedes tiene una capacidad diferente. Y yo puedo tener un grupo de 30 estudiantes y cada estudiante va a tener una capacidad diferente para asimilar, para trabajar, una forma diferente de trabajar, porque decía al principio que todo va a estar relacionado con mi estilo de aprendizaje. Nicole, buenísima, su estilo de aprendizaje es kinestésico. Y Paulina, excelente, pero su estilo de aprendizaje es auditivo. Y Yuleika, excelencia, pero su estilo de aprendizaje es verbal. Tiene que ser esta persona, tiene que estar ella todo el tiempo escuchando a alguien. Incluso cuando no tiene quien le dicte la clase, ella sale por el pasillo voceando. El aprendizaje consiste en hacer cambios a lo que ya conocemos. Ella voceando para poder escucharse. Auditivo, kinestésico. Entonces, todo esto que ustedes presentaban es un punto interesante a la hora de yo intervenir un caso de necesidad educativa especial. Todo esto es necesario dominarlo, conocerlo, porque ustedes en el aula tienen una serie de estudiantes, tienen una diversidad de estudiantes al que estamos responsabilizados de darle asistencia. Recuerden este puntito clave. Yo lo que voy a hacer como psicólogo es ayudar a este estudiante a alcanzar lo que no pudo alcanzar, que el profesor dijo, llegó hasta aquí y a partir de ahí entonces yo comienzo a ayudarlo. Y ya decíamos entonces que todo eso va a estar relacionado con las características propias que tiene el estudiante de construir su propio conocimiento. Me encantan estas estrategias que propone Yuleika para el aprendizaje, porque si sabemos, las estrategias son procedimientos, pasos, operaciones, habilidades, cosas que hacemos para alcanzar una meta. Entonces, ella proponía en su presentación, en su intervención, 4 tipos. Hablaba de estrategia de adquisición, habló de estrategia de codificación, habló de estrategia de recuperación de la información y habló de estrategia de apoyo. ¿Por qué la mayoría de estudiantes tienen fracaso escolar? Primero, porque tienen alguna deficiencia en la adquisición de los conocimientos, las informaciones y cómo codificarla. Entonces, cuando ellos ahora mismo te dicen, pero yo no sé qué es lo que le pasa a este muchacho, y díganme si ustedes si no han escuchado casos como este. Yo no sé lo que le pasa a este muchacho, porque ahora mismo aquí en el aula se la sabe. Y cuando yo me paro, que me voy a atender a otro, cuando regreso ya no se acuerda. ¿No han escuchado casos parecidos a este? Sí. ¿Verdad? Ahí está el problema. Ahora lo estoy definiendo por qué. Porque hay problema para la codificación. Y yo soy kinestésico y quiero enseñar a mis estudiantes como kinestésico. Y Tatiana es visual y quiere enseñar a sus estudiantes como visual. Pero María Berigüete es auditiva y ella quiere enseñar a sus estudiantes como auditiva. Entonces todo esto es parte de nosotros, es parte de nuestro rol como orientador y psicólogo, de determinar y asesorar al profesor. Ustedes dirán, bueno, pero es que el profesor me está dando demasiado cosas y es que esta asignatura ahora me está poniendo en cosas que yo como que nunca lo imaginé. Pues miren, queridos y queridas, esto es parte de nuestro proceso, porque decía Wendy, recordando la clase anterior, que hay 3 dimensiones, 4 dimensiones, y hay una dimensión de esa que es curricular, hay una que es emocional, hay una que es personal
y hay una que es de gestión. Entonces yo debo atender las 4, pero dentro a mis estudiantes hay 3 que son de suma importancia y que debo verla y que debo atender. La curricular, ¿dónde se centra? En los primeros grados. Porque ahí es que se aparecen la mayoría de problemas de aprendizaje. Pero hay un asunto que me sorprendió, y es que tenemos un grupo de estudiantes en primero y segundo del nivel secundario que no saben leer ni escribir. Y me preguntará Ibel, dice, profe, ¿cómo llegaron hasta primero y segundo del bachiller, ¿verdad? Lo que era antes séptimo y octavo, sin saber leer ni escribir? Es la misma pregunta que le haría yo a un profesor también. Porque ahí hubieron coladores con los hoyitos muy anchos y se pasaron y llegaron hasta ese nivel sin saber leer ni escribir. Con esto no quiere decir que ellos no se saben la A. Con esto no quiere decir que ellos no se saben las vocales, el alfabeto. Lo que quiero decir es que para su nivel, para primero y segundo del nivel secundario, no alcanzaron las competencias ni en un 30%. Entonces ahí todos somos responsables. El maestro de español, el maestro de matemática, el maestro de ciencias naturales, el maestro de artística, de formación humana, todos fuimos responsables de que este muchacho llegara primero del bachiller sin saber leer ni escribir. ¿Le está hablando a Teófilo, a maestro? No, le estoy hablando al equipo de educación de una escuela, al equipo de un centro educativo, sacando el personal de apoyo, al equipo pedagógico y psicopedagógico del centro. Entonces, son cositas. Yo les digo a ustedes lo que deben hacer, lo que no deben hacer, pero esto es parte de lo que ustedes deben hacer. Entonces, la decodificación entonces está relacionado con el proceso de cómo recuperar entonces la información del estudiante. Yo la codifico y me acuerdo que siempre paso por un puente y me acuerdo de algo que pasó en ese puente siempre que paso por ahí. Entonces vamos a ejemplificar cada contenido, cada aprendizaje que yo quiero que el estudiante aprenda, dependiendo del tipo de aprendizaje que tenga, la forma de gestionar su aprendizaje que tenga. Yo puedo utilizar una forma para codificar. En el caso de la recuperación, entonces, inmediatamente yo tengo codificado, el estudiante va a tener la capacidad de recuperar la información y de apoyo, que voy a estar siempre con él, igual que el profesor debe estar con él siempre y con estrategia. Y acuérdense que ustedes vieron en proceso cognitivo cómo se logra el proceso de aprendizaje, cómo se codifica. Ustedes vieron en esa asignatura cómo se codifica las informaciones, y por eso ustedes vieron en esa asignatura que hay 3 tipos de memoria: a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, primer paso, vamos a ayudar a este muchacho a que codifique, aprenda a codificar y a guardar en la memoria a largo plazo, luego empujando un poquito más corto plazo hasta llegar a largo plazo. Ustedes no son pedagogos, ustedes no tienen que estar en las aulas metidas, pero sí tienen que dar estrategia al profesor para que ayude a estos estudiantes. Entonces, ya hablaba ella de algunas estrategias entonces para el aprendizaje, como estrategia para la adquisición, que es interesantísimo. Están las estrategias atencionales, atencionales, porque acuérdense que el aprendizaje debe pasar por proceso, por 3 procesos. Para ello debe estar la atención, la codificación y la recuperación de la 4, atención, que es la parte sensorial. Atención, que está relacionado con lo entendido, o sea que lo entendí. Está el almacenamiento, la codificación y la recuperación. Si se dieron esos 4 procesos en un contenido, ya el estudiante aprendió ese contenido y para la vida. Otro de los elementos también que entra en la exploración, después que lo guardé, ¿dónde lo guardé? Y para eso entonces acuérdense lo que plantea ya el modelo MECA de los 8 pasos para esto. En cuanto a las técnicas de fragmentar, cuando el estudiante no es capaz de recordar
documentos o contenidos largos, entonces fragmentar va a permitir que el estudiante solo aprenda por pedacito y subrayando por diferentes por partecita y con diferentes colores. Solamente la idea central. Eso debe también ayudarse al estudiante a aprender a definir cuáles son las ideas centrales. En cuanto a la estrategia de codificación, hablaba también la compañera sobre la estrategia de mnemotización, hablaba también de la superficial elemental. Todo esto son términos que ustedes deben dominar y que lo van a encontrar en ese manual de orientación al apoyo psicopedagógico. En cuanto a la estrategia de recuperación, ella también hablaba de varias de estas y si hay codificación, entonces es más fácil para para la recuperación. Entonces, ¿de qué se encarga la recuperación? Bueno, es traer otra vez al presente o al momento aquellas informaciones que ya el niño guardó. ¿Por qué usted aprendió a sumar, sabe sumar y restar, multiplicar operaciones básicas? Porque en aquel momento que usted estaba en la primaria, comenzó a darse por pequeña dosis, primero por unidades, sumando unidades, luego sumando decenas, luego centenas, y así nos fuimos llevando hasta aprender las 4 operaciones básicas. Sin embargo, cuando llegamos a niveles más altos, hay personas que en este momento no saben calcular qué velocidad lleva un auto, que corre a una velocidad de 120 kilómetros por hora, qué distancia recorrería. Ni siquiera en este momento sabe calcular esto. ¿Ustedes vieron eso? Sí lo vieron. Lo que pasa fue que primero, la atención no fue la atención aplicada no fue la que se necesitaba. Segundo, no entendieron bien, solamente lo vieron por los ojos, no entendieron bien. Tercero, no codificaron la forma correcta y por ende no tuvieron el aprendizaje de esos contenidos. Creo que es interesante todo esto y que ahora que usted es psicóloga es que está entendiendo por qué no se aprendió esos contenidos. O cuando me hablaron a mí por la batalla de Asua, por ejemplo, ¿por qué no lo entendí? Porque el profesor yo no lo entendía mucho, no le puso la atención que necesitaba, no estaba muy interesado, no estaba muy motivado. Entonces él habló muchísimo, me hizo un discurso grandísimo ahí sobre esto, yo no codifiqué. Cuando llegó el momento de evaluarme sobre este contenido, le pregunté al vecino que estaba al lado mío, y hoy me preguntan a mí en qué fecha fue la batalla de Asua, y yo no me acuerdo. Entonces, todo esto es interesante, porque ustedes van a encontrar los profesores diciendo a ustedes, y yo les digo la cosa ahora mismo, y ahorita se me olvidó. Ahorita ya no se la sabe. Entonces, es justamente por este proceso que no se da de la forma correcta. Justamente porque ese proceso de codificación, primero los 4, atención, no se le emplea la atención necesaria. Segundo, no entendí. Tercero, no estaba motivado. Cuarto, no entendía al profesor. Entonces todo esto dificulta la codificación y vuelvo y repito, eso ustedes lo vieron en la asignatura de procesos cognitivos. En cuanto a la estrategia entonces para la recuperación, lo que ustedes deben ayudar al estudiante es a promover esa parte de primero guardar en memoria de a corto plazo, luego ir reemplazando a mediano plazo y al final a largo plazo, que es la que nunca se olvidará. Decía entonces a otra de las compañeras en cuanto al tema que habían tipo de estrategia y esta estrategia para el apoyo está relacionada con la metacognitiva. La metacognitiva se lleva al estudiante a analizar sobre qué aprendí de esos temas que yo leí, de ese tema por ejemplo que ustedes vieron ahora, que fue lo que trabajamos en este encuentro. La metacognición le preguntaría por ejemplo a Wendy, de esto que vimos, ¿qué te gustó? Y ella va a hacer un análisis sobre lo que le gustó de todos esos temas que vimos. Ahora, de esos temas, ¿qué aprendiste, Wendy? Y ella va a decir, bueno, yo aprendí esto. Y en cuáles cosas siente que debe profundizar, que no entendiste o que debe profundizar. Y ella va
decir, bueno, no entendí mucho lo de las estrategias de codificación, no entendí mucho y siento que debo profundizar sobre las estrategias para la memoria, para almacenar. ¿Y para qué te servirá eso? Entonces, eso son estrategias, a esto se llama metacognición, porque el estudiante en cada contenido que está leyendo, en cada contenido que está estudiando, va a poder decir, ah, mira, esto me gustó, identificar lo que le gustó. Podrá identificar lo que aprendió. Esto es nuevo para mí y esto lo guardo porque me interesa. Podrá identificar en cuáles cosas, en cuáles contenidos, en cuáles temas debe profundizar y al final, ¿para qué le va a servir todo esto que estoy aprendiendo? Le preguntaron a un muchacho en trigonometría, ¿para qué te sirve la trigonometría? Y dije, ¿y para qué? ¿Para qué yo lo voy a utilizar eso? Hasta ahora no he visto para qué lo voy a utilizar. Entonces, entra aquí la metacognición. Y para parquear un motor. Cuando yo veo un motor que está establecido que debe parquearse así, y el motorista lo parquea así, yo digo, no aprendió trigonometría, no pasó por ahí. Porque me están diciendo que debe ser parqueado así y él me está parqueando de forma diferente. Dice que debe ser de forma vertical y él me está parqueando de forma horizontal. No aprendió. Un vehículo, ¿sabes los trabajos que da para usted meterse en un espacio de un vehículo cuando no domina lo espacial? Y todo eso es parte de la trigonometría. Entonces, esta parte de la estrategia metacognitiva, o sea, lo metacognitivo como estrategia, es importante manejarla o promoverla con los estudiantes. La asociativa, que lo decía ahorita, que esto entonces vamos a ver, yo estoy aprendiendo y me ubico un niño que tenga problemas de lectoescritura, de matemáticas. Yo estoy trabajando con la tabla del 5. Vamos a hacer cosas prácticas. Si es la tabla del 5, imaginémonos, Tatiana, usted a usted la mandaron al colmado a buscar 5 libras de arroz. La libra de arroz es a 4 pesos. ¿Cuántos pesos debería entonces yo mandar si son 5 libras? ¿Cuántos pesos le hace? Si estoy trabajando la resta, usamos lo mismo. Entonces, relacionar con cosas que el muchacho le parezca interesante y que pueda utilizar. Yo no soy fanático del reggaetón, pero si el muchacho se aprende una clase de ciencias sociales o de naturales, componiendo un reggaetón, un dembow, vamos a darle con esto. Son estrategias que puede utilizar el docente para alcanzar la meta, lo que quiere lograr, que es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que debemos es manejar este tipo de estrategias, debemos tener conocimiento de cómo se utiliza y para qué me sirve esto. También hablábamos también aquí sobre los hábitos de estudio. Aquí hay que incluir muchas cosas, porque los hábitos de estudio incluyen horarios, incluyen espacio, incluyen estrategia técnica, cómo hacerlo, qué necesito. Y los contenidos, ¿qué hace dentro de la técnica de estudio? ¿Cuál es la materia que a usted más le gusta? Español, usted dura en español. Le dedico menos tiempo a esta, que es la que más me gusta, y le dedico un tiempo más a la que menos me gusta. Todo eso está dentro de la técnica de estudio, dentro de los hábitos de estudio también, sobre horario, tiempo y eso. ¿Dónde debo estudiar? En la cama no es un buen lugar para estudiar. Con un radio en los oídos, con un blin, 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 como dice la vieja en el video, no son estrategias, ni son buenos hábitos de estudio. Entonces, todo esto se hace una evaluación, porque acuérdense que usted no va a evaluar 300 estudiantes juntos. Usted va a tener un estudiante a la vez en el momento en que estoy interviniendo de forma individual. Entonces, todo esto es parte de las estrategias que se trabajan y que usted le sugiere al profesor en un momento de dificultad. Cómo estructurar los grupos también, porque la gente que menos rinden son los que mayormente les gustan trabajar juntos. Entonces, con todo esto, debemos ser un poquito cuidadosos a la hora de formar los grupos. Y si hoy trabajaron Tatiana e Ibelice juntas, pues mañana dividamos, que trabaje Ibelice con Yuleika y que trabaje Tatiana con Paulina. Pero pasa mañana no lo dejemos juntos. Cambiemos a Paulina a que trabaje con María y que Ibelice trabaje con Yanna. Entonces, todo esto también es parte de la forma de estrategia para promover
hábito de estudio, para promover rendimiento adecuado y superar situaciones. Porque si dejábamos siempre al grupito que rinde poco juntos, así va a terminar, no rindiendo nada durante el año escolar. Y todo eso es parte de las estrategias que yo puedo recomendar al docente después de haber estudiado, trabajado con él, después de haber evaluado al estudiante y tener un diagnóstico. Acuérdense que no puedo hacer nada, no puedo hacer recomendaciones si no tengo un diagnóstico a mano. El psicólogo no diagnostica o sea, sí, correcto, no diagnostica al ojo por ciento. Para eso hay una serie de herramientas que usted va a utilizar en la entrevista, observación, evaluación de los contextos, pruebas psicométricas. Todo eso está dentro de las herramientas para la evaluación. En la teoría atribucional también, entonces, aquí se hace mucho énfasis en la capacidad que tiene el estudiante, alta o baja, los esfuerzos, alto o bajo, la suerte, como le dicen, si timarindo pingüe, si le falla siempre se le cumple, el grado de dificultad que tienen las tareas que le pone el profesor. Todo esto aquí se toma en cuenta. Por eso entonces cuando hablamos de atribución, atribucional, lo que planteamos es que se lleva al estudiante, se distribuye la tarea, se distribuyen los contenidos, porciones de contenido de acuerdo a la capacidad que tiene el estudiante para responder a ese contenido. Si yo veo que Yanna debe dársele los contenidos más cortitos, los ejercicios deben ser menos complejos, yo tengo la autoridad como psicólogo de hacer la referencia al docente. Yo tengo la autoridad como orientador del centro, con un diagnóstico en la mano, de hacer esas propuestas curriculares o esos ajustes curriculares. Entonces miren que todo esto es importante porque lo que estamos viendo, lo que estamos tratando, son situaciones que se me dan en la escuela. No es que Teófilo está pensando por si acaso se le vaya a dar un día y dónde será que puede aparecer esto. No, esto es un día a día en la escuela. Esto es un día a día en su trabajo como psicóloga. Entonces por eso hago énfasis en todo esto. Entonces, ¿cuáles tipos de atribuciones te va a encontrar para trabajar? Está según la característica de la tarea. Y aquí esto hace mucha referencia o hace referencia a aquellos resultados que ha obtenido el niño, sea porque la tarea está muy alta, sea porque la tarea está muy baja, y que yo como orientador, como psicólogo, debo orientar al profesor qué hacer en ese momento, en ese caso. Otro de las atribuciones que plantea también este manual es que se debe medir, se debe evaluar, se debe conocer cuál es el interés que tiene el estudiante. Y en base a este diagnóstico, al conocimiento que tengo de esto ya, entonces comenzar a trabajar con él para motivar su interés por la clase, por la escuela, sus expectativas. Un estudiante que quiera ser policía, él va a luchar hasta tener un 8º grado, que es lo que se utilizaba para entrar. Un estudiante que quiera hacer un curso de Infotep y no quiera pasar de ahí, él va a luchar para terminar su sexto de primaria. Ya se exige el bachiller, pero en aquel momento sexto de primaria, para entrar al curso de Infotep. Una muchachita que lo que quiera es trabajar con uñas, ella va a estar ahí aguantando un puesto hasta aprobar el 3er grado para hacer su curso de uñas. Entonces todo esto del esfuerzo hay que ver, hay que conocer qué pretende el niño, el estudiante, para dónde quiere ir, cuáles son sus expectativas, qué aspira, hasta dónde aspira a llegar, y esto va a permitir entonces de que yo trabaje la atribución al esfuerzo y mejore su capacidad y compromiso de aplicación al proceso de la adquisición de los aprendizajes. Ya la atribución de la capacidad, pues entonces es ver, como decía ahorita, como de qué es capaz el niño y la forma que me están presentando las tareas o las actividades que necesito mejorar para mejorar entonces mis capacidades, mis resultados. Es válido ponerle tarea, contenido o ejercicio
por debajo de lo que le ponen a otros que son más aventajados, es válido. El profesor le dirá, pero yo tengo 30, que son 30 diferentes. Hay un grupo que es muy similar, muy parecido, que trabajan juntos. Otros que son un poquito más desventajados, que se puede trabajar con ellos de forma individual, asignando o poniendo los ejercicios directo en el cuaderno y no en la pizarra. Es válido y eso es parte de la equidad para llevar al niño a alcanzar las competencias. Uno en mayor grado, otro en menor grado, pero alcanzan las competencias que se buscan en ese nivel. Y yo soy parte de ese proceso. En cuanto a la atribución a la evaluación de los profesores, no es que yo le voy a pasar un test al profesor, no es que yo le voy a pasar un examen a ver si sabe. No, es evaluar cómo él aplica las estrategias que tiene, los recursos que utiliza. Y hablábamos en un momento dado que hay momentos dados que usted entra a un aula y el profesor tiene ahí en el mes de junio, tiene todavía el rosario pegado en la pared que hicieron para el mes de enero. Y Duarte pasa, los tres padres de la patria pasan el año entero pegado en la pared. Y lo que el arbolito que hicieron, la campanita que hicieron para Navidad, llegó hasta el otro diciembre pegado ahí. Entonces todo esto es necesario evaluarlo, los recursos también, el tema. Si yo estoy trabajando hablando de la guerra de abril, qué sé yo, pues los recursos deben corresponderse a la guerra de abril. Y hay momentos dados que están hablando de guerra de abril y en el aula no hay nada que tenga que ver con guerra de abril. ¿Alguien me hizo tutún? ¿Quién fue? No. Bien. Pues yo, profe, Okay. eso me está recordando al muñequito de día San Valentín, que duró 7 años puesto, y mi muñequito, por 7 años, cuando se quitó, se quedó y la marca ahí todavía, el Cupido. Ahí la se quedó. marca. Entonces, sí, y son Cupido cosas que... se quedó pues. Ay, con 7 años ya se paré de él. Quítemos de ahí para que ustedes vean cómo le tiro la flecha al revés. Entonces, todo esto es parte de los elementos que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de la evaluación o de esa atribución. Y esa evaluación entonces se hace al docente. Otra cosa también que siempre hago énfasis en esto, y es que son cosas que se dan, es que hay muchas veces los estudiantes, los profesores, son graduados en lengua española y están dando matemáticas. O son graduados en ciencias sociales y están alfabetizando niños de primer grado. Entonces también todo esto es parte de la escala de evaluación, la atribución a la escala de evaluación que se hacen con los docentes. Bueno, entonces si vemos todo lo que le estoy diciendo, hay una responsabilidad por parte nuestra que no es solamente para ayudar al profesor, sino es para cumplir un rol que tenemos dentro de este proceso de orientación en el proceso educativo, en el proceso escolar, que quienes son nuestro eje principal es el estudiante, es nuestro estudiante. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo se enfoca a mejorar la calidad de vida del estudiante y sobre todo que alcance las competencias que el estudiante tiene, que el estudiante debe alcanzar al finalizar ese año escolar o ese contenido. Y ahí estamos nosotros involucrados. Entonces, nosotros bailamos en todas las fiestas de la escuela, pero la atención a la diversidad no es necesariamente que el niño presente una situación de retraso, una situación de dificultad de aprendizaje. La atención a la diversidad es darle a todo el mundo por igual y a quien más necesita darle más, y a quien menos necesita darle menos, pero que todo al final tengan el mismo nivel, que tengan las mismas oportunidades de alcanzar las competencias necesarias. Bueno, entonces aquí ya para ir cerrando, detuve porque estamos transmitiendo en vivo, busquen el rinconcito psicológico. Entonces quiero que hagamos un acuerdo en base a esto. Para la próxima, los próximos encuentros, ya yo tengo 1000 y tanto de suscriptores, 1300 suscriptores más o menos. Y esa gente ahorita, lo que estamos transmitiendo ahora, esa gente eso ahorita en 4 o 5 días puede tener 100, 200 views. Entonces, para los próximos encuentros, vamos a ver cómo nos organizamos de modo que salga algo lindo, un equipo bien hermoso que tengo.
Vamos a ver quiénes de los que están aquí no han hecho presentación. Yo creo que Yanna no ha hecho presentación, ni Nicole, ¿verdad que no? Yo no, profe. No, ni Yanna ni Nicole. ¿Verdad, Nicole, que usted tampoco? Ay, se me durmió Nicole. Incluso, profe, yo no había entrado a la clase porque yo soy enfermera y casi siempre el horario mío me choca con los encuentros. Gracias a Dios hoy estaba de descanso, que amanecí anoche y pude entrar y orientarme un poquito. Bueno, entonces, déjame ver. ¿Qué podemos hacer entonces para el próximo tema? Estoy buscando aquí. ¿Cuál es lo que vamos a trabajar para la próxima semana? Profe María, pero igual que profe, yo no estoy en grupo. Ah, no estaba María, no estaba. Ya Ah, únase a Yanna ahí para que trabajen juntos ahí. Yana, Nicole y María. Sí, ahí están. Entonces, una pregunta, porque tenemos problema ahora con los miércoles, hay un poquito de situación ahí. Dígame, Nicole. Permiso, profe, chica, el libro está ahí mismo, está descargado el libro Sí, sí está ahí. para la explicación. Si no entraron al grupo ahora, si están entrando al grupo ahora, entonces hay que reenviárselo, porque los que entraron de último ya no lo ven. Sí, Sí, ok. sí. Cuénteme, Nicole. Que le quería preguntar si los grupos tiene que ser de 3 personas o puede ser de 2. 2 o 3, no hay problema. Lo que pasa es Ah, que... perfecto, porque Ajá. porque le iba a decir que yo tengo una persona para hacer la exposición. Ah, ok, no, pues añadan a Yanna ahí. Y a María. Ah, perfecto, Yana. Sí, Nosotras 4. sí. Ando buscando. Ah, perfecto. Sí, yo le envié la programación a ustedes, no. Lo ando buscando ahora y si me ha perdido la carpeta. Déjame ver dónde fue que puse esto. Chica, ya se lo envié de nuevo el libro para que ustedes lo observen. Estoy abriendo la programación para entonces decirles qué temas van a trabajar. Profe, yo me puedo retirar. Lo que pasa es que voy para una actividad ahorita a las 4. Sí, sí, se puede retirar, no hay problema. Ya estamos cerrando como quiera. Entonces, para la próxima semana, vamos. Ay, Tatiana sí estaba aquí, querida, porque se me olvidó. Entonces, para la próxima semana, ustedes van a trabajar de la página 81, no con 2 personas que trabajen, ese está bien, porque no es muy larga. De la 81 hasta la 100. Ay, se me fue Julieta también. La página 81 hasta la 100. ¿Está ahí, Nicole? Sí. profe, José María, ¿quiénes van a Sí, trabajar estoy aquí, con profe. será un solo grupo que va a exponer? Yanna y María Elisa juntas. Y Nicole, la otra compañera que ella tiene, juntas. Pero ¿cuál tema? Yo y mi compañera vamos a trabajar. La página de la 81 hasta la 100. O sea, eso somos nosotros. Entonces, María y Yana, ¿cuál es la que van a hacer? Entonces, no, María y Yanna estarían trabajando de la 101 a la 122. Ah, perfecto. Eso sería para el próximo encuentro. Sí, correcto. Entonces, vamos a utilizar esta estrategia de hoy
porque así quien no pudo estar en la clase puede entrar a YouTube y ver las clases que dimos. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Entonces, que a partir de ahora den una leidita bien bonita, se ponen bien de acuerdo con ven lo que van a trabajar. La diapositiva que me pueden mandar la diapositiva a mí, y solo presentando, pongan puntos claves, aunque la diapositiva de ustedes esté llena, pero aquí ponen puntos claves, porque así si las personas que no estén viendo no ven ese reguero de letras, y también lean bien, para que después no estén como si fueran niños, ¿verdad? El niñito aprendiendo a leer. Lean también todo eso. Me pueden mandar la diapositiva a mí, yo se la presento y ayudo a presentar, y así ustedes tienen en su computadora o en su teléfono la diapositiva de ustedes, y al final entonces se preparan los demás miembros del grupo, se preparan los demás para que también hagan sus aportes, su debate, hagan sus aportes eso mismo aporte, hagan sus aportes al tema, y así no tengamos que interrumpir la transmisión, sino que se haga la transmisión completa de 1 hora y pico a través del canal de YouTube. Les recuerdo, los que quieran volver a ver lo que estuvimos hablando ahora, entran al canal de YouTube, se llama El Rinconcito Psicológico, y ahí va a aparecer lo último que estuvimos haciendo, que fue la transmisión de este encuentro. Entonces, para la próxima semana tenemos eso. Nicole y su compañera van a presentar de la página la 81 hasta la 100. Van a presentar ustedes. Lo único que nos queda poniendo de acuerdo es el horario. No sé si le conviene seguir en este mismo horario, porque aunque voy a ver con el grupo, porque están entrando poco, le voy a escribir individual a los otros miembros, porque después ahorita van a decir que el facilitador es un D, porque si no entran entonces tendremos problemas, y tampoco me dicen por qué no están entrando. Dígame, Nicole. Que le iba a decir que para mí está perfecto que sean los sábados, porque así tengo más tiempo para yo poder prepararme, porque los sábados yo no hago nada. Entonces, para mi gusto sería mejor que fueran este horario, pero no se las demás chicas. Muy bien. Y el horario podríamos cambiarlo también. En lugar de que sea a las 12, podríamos ponerlo a las 8. También no sé cómo le convendría. María. Pues me conviene también que sea los sábados, y si es día de semana, como a las 7, porque es que yo laboro hasta las 5. Ok, muy bien. Entonces podríamos ponerle de acuerdo. En el transcurso ahí lo vamos a poner de acuerdo. Si ustedes conocen a alguien más del grupo que está y que no está entrando, comuníquense, díganle lo que estamos viendo en esta asignatura. Quizás al ver el programa dicen, no, pero eso mismo es terapia de aprendizaje. Aquí cambiamos el programa que ustedes saben, cambiamos el programa, y estamos metidos haciendo otras cosas que no tienen que diferentes, que son cosas que ustedes van a ver en el día a día de su práctica como psicólogo. Dígame, Tatiana. Sabe, mayoría gana, realmente a mí me choca porque yo trabajo en el salón, entonces los sábados, viernes, sábado, esos días, yo me escapé para venir a exponer y coger la clase, pero Sí, son calientes. yo no puedo los sábados. Bueno, entonces vamos a ver cómo manejaríamos, porque entonces también los viernes son calientes para usted también. Bueno, vamos a ver cómo manejamos eso. La cuestión es que vamos a ver que pongamos un momento en que todos salgamos favorecidos. Eso es lo importante. Y en el caso, por ejemplo, si usted tiene su audífono y no puede participar, pero tiene su audífono puesto y escucha la clase igual. Vamos a ver cómo. Exacto. Muy bien. Gracias, Tatiana, por informarnos, y así tomamos en cuenta eso a la hora de poner los puntitos de que estamos de la evaluación. Señores, tengan feliz fin de semana, descansen, nos juntamos entonces la próxima semana. Bye bye. Bye. Bye, profe.